Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 16. Un sabio italiano. Dantes recibió en sus brazos a aquel nuevo amigo, por tanto tiempo esperado, y lo llevó junto a su ventana para que le alumbrase por entero la tenue luz del calabozo. Era un hombre pequeño de estatura, encanecido más por las penas que por los años, ojos de mirada penetrante ocultos por espesas cejas, también un tanto canas, y de larguísima barba, que todavía se conservaba negra. Lo demacrado de su rostro, que surcaban arrugas profundísimas, la línea atrevida de sus facciones, todo en él, en fin, revelaba al hombre más acostumbrado a ejercer las facultades del alma que las del cuerpo. La frente del recién llegado estaba bañada en sudor, y en cuanto al traje, era imposible distinguir la forma primitiva, porque se le caía a pedazos. Al menos representaba 65 años, aunque cierto vigor en las acciones demostraba que tal vez tenía menos edad que la que le hacía representar su prolongado encierro. Acogió al recién llegado las entusiastas protestas del joven con una especie de agrado, y parecía como si su alma helada reviviera por un instante para confundirse con aquella alma ardiente. Le agradeció, pues, efusivamente su cordialidad, aunque le había causado una impresión muy terrible hallar un segundo calabozo donde creyó encontrar la libertad. «Veamos primeramente», le dijo, «si hay medio de que los carceleros no den con el quid de nuestras entrevistas. Nuestra tranquilidad futura consiste en que ellos ignoren lo que ha pasado». Y al decir esto, se inclinó hacia la excavación, y alzando la piedra en vilo, aunque era grande su peso, la volvió a colocar en su sitio. «Esta piedra ha sido arrancada con poca precaución», dijo al inclinarse. «¿Tienes herramientas?» «¿Y tú?», le respondió Dantes admirado. «¿Las tienes acaso?» «He construido algunas, a excepción de lima. Tengo todas las que necesito: escoplo, tenazas y palanca». «Oh, cuánta curiosidad tengo de ver esos productos de tu paciencia y de tu industria». «Mira, aquí traigo el escoplo». Y diciendo esto, le enseñó una hoja de hierro fuerte y aguda. El mango era de madera. «¿Cómo has hecho esto?» «Con uno de los goznes de mi cama. Con esta herramienta he abierto todo el camino que me condujo aquí, cerca de 50 pies. ¡50 pies! Habla más quedo, joven, habla más quedo. Muchas veces hay detrás de las puertas quien escucha a los presos. Saben que estoy solo. No importa. ¿Y dices que has cavado 50 pies para llegar hasta aquí?» «Tal es, poco más o menos, la distancia que separa mi calabozo del tuyo. Pero, como me faltaban instrumentos de geometría para tirar la escala de proporción, he trazado mal una curva, de modo que en vez de 40 pies de elipse, he hallado 50. Mi intención, como ya te dije, era salir a la muralla exterior, horadarla también, y arrojarme al mar. En vez de pasar por debajo de tu calabozo, he costeado el corredor a que sale, lo que hace que todo mi trabajo sea inútil, pues el corredor cae a un patio lleno de centinelas». «Es verdad, pero ese corredor solo pertenece a una de las paredes de este calabozo, y como ves, tiene 4. «Desde luego, pero esta pared primera está edificada en la piedra viva. Necesitarían para excavarla 10 mineros con buenas herramientas, 10 años. Esta otra debe empalmar con los cimientos de las habitaciones del gobernador. Saldríamos a las cuevas, que están cerradas con llave. Allí nos atraparían. La pared cae... Espera. ¿A dónde cae la otra pared?» Esta pared era la del tragaluz por donde entraba la luz. A imitación de las troneras, este respiradero iba estrechándose hasta el fin, de un modo tal que, sin contar las 3 hileras de hierros, capaces de hacer dormir al gobernador más pusilánime, no hubiera podido escaparse ni un niño por allí. Al hacer esta pregunta el recién llegado arrastró la mesa hasta colocarla debajo del tragaluz. «Sube», le dijo a Dantes. Dantes obedeció, subió sobre la mesa, y adivinando el intento de su compañero, apoyó la espalda en la pared, y le alargó ambas manos desde encima de la mesa.
Entonces el hombre que se había llamado a sí mismo con el número de su calabozo y cuyo verdadero nombre ignoraba Dantes aún, con más ligereza de la que su edad hacía presumir, subió del suelo a la mesa y luego, flexible como un gato o un reptil, de la mesa a las manos de Dantes y de las manos a las espaldas. De este modo, doblándose extremadamente, porque no le permitía otra cosa el techo del calabozo, pudo meter la cabeza entre la primera fila de hierros y mirar arriba y abajo, retirando la cabeza con mucha prima, a la vez que exclamaba: ¡Oh! Ya lo sospechaba yo. Y volvió a bajar a la mesa, y de la mesa saltó al suelo. ¿Qué sospechabas?, le preguntó ansioso el joven, saltando también. El anciano se quedó meditabundo. Sí, eso es. La cuarta pared del calabozo da a una galería exterior, a una especie de ronda por donde pasan patrullas y donde hay centinelas. ¿Estás seguro de eso? He visto el morrión de un soldado y la boca de su fusil. Me retiré tan pronto por miedo de que él también me viera. En resumen, ya ves que es imposible huir por tu calabozo. De modo que... preguntó el joven con acento interrogador. ¿Con qué? Hágase la voluntad de Dios, contestó, y las facciones del anciano se cubrieron de un aspecto de resignación. Dantes no pudo menos de mirar con extrañeza, que rayaba en admiración, a un hombre que con tanta filosofía renunciaba a una esperanza alimentada tantos años. ¿Quieres decirme ahora quién eres? Oh, sí. ¿Cómo te interesa todavía? Aunque no pueda ya servirte para nada. Puede servirme de consuelo y de sostén, puesto que me parece sin igual tu fuerza de espíritu. Yo soy, dijo el anciano sonriendo tristemente, el abate Faria, preso, como ya sabes, desde 1811 en el castillo de Yves. Pero antes de esa fecha llevaba ya 3 años en la fortaleza de Fenestrel. En esa fecha me trasladaron del Piamonte a Francia. Supe entonces que el destino, hasta allí su vasallo, había dado un hijo al emperador Napoleón, hijo que en la misma cuna se llamaba ya rey de Roma. Estaba yo entonces muy lejos de sospechar lo que me has dicho, a saber, que 4 años más tarde el coloso se haría pedazos. ¿Quién reina ahora en Francia? ¿Es acaso Napoleón II? No, Luis XVIII. ¿El hermano de Luis XVI? Vaya, extraños y misteriosos decretos del Altísimo. ¿Cuál es el objeto de la providencia, haciendo caer al hombre que había elevado y elevar al que había hecho caer? Dantes seguía con la vista a aquel hombre, que olvidaba un momento su propio destino, para ocuparse de tal del mundo. Sí, lo mismo que en Inglaterra. Después de Carlos I, Cromwell. Después de Cromwell, Carlos II. Y quizás después de Jacobo II, algún pariente, algún príncipe de Orange, algún Statuder que se corone rey, y con él nuevas concesiones al pueblo, y constitución y libertad. Tú lo verás, joven, dijo volviéndose hacia Dantes, y mirándole con ojos brillantes y profundos, como debían de tenerlos los profetas. Tú lo verás, puesto que todavía tienes edad para verlo. Si salgo de aquí. Justamente, respondió el abate Faria. Estamos presos, aunque hay momentos en que lo olvido y que me creo libre, atravesando mi vista por entre los muros que me encierran. Pero, ¿por qué estás preso? Por haber soñado en 1807 lo que Napoleón quiso realizar en 1811, porque como él, quise formar con todos esos principados que hacen de Italia un nido de reyezuelos tiránicos y débiles, un imperio compacto y fortísimo, porque creí hallar mi César Borgia en un bobo coronado que aparentó comprenderme para engañarme mejor. Mi proyecto era el de Alejandro VI y el de Clemente VII. Siempre fracasará, puesto que ellos lo emprendieron inútilmente, y Napoleón no pudo acabar de realizarlo. No hay duda, Italia está maldita. El anciano inclinó la cabeza. Dantes no comprendía cómo un hombre puede arriesgar su existencia por semejantes intereses. Bien que, a decir verdad, si conocía a Napoleón por haberlo visto y haberle hablado, en cambio, ignoraba completamente quiénes fueron Clemente VII y Alejandro VI, con lo cual fue contagiándose de la creencia de su carcelero, creencia general en el castillo de Yves, y dijo al anciano: ¿No eres tú el eclesiástico a quien se cree enfermo?
¿A quién se cree loco, quieres decir? ¿No es verdad? No me atrevía. Sí, prosiguió el abate con amarga sonrisa. Yo soy el que pasa por loco. Soy el que divierte hace tanto tiempo a los huéspedes de este castillo y el que divertiría a los niños si los hubiera en esta mansión del duelo sin esperanza. Se quedó Dantes un momento inmóvil y mudo. ¿Con que renuncias a huir?, dijo al fin. Lo reconozco, es imposible. Es volverse contra Dios e intentar lo que Dios no quiere. ¿Por qué te desanimas? También es pedir mucho a la providencia que era la primera tentativa. De manera que no puedes volver a la excavación por otro lado. Pero, ¿así hablas de volver? ¿No sabes lo que ya he hecho? ¿Ignoras que he necesitado 4 años para construir las herramientas que poseo? ¿No sabes que hace 10 años que pico y cavo una tierra tan dura como el granito? ¿Sabes que he necesitado desencajar piedras que en otro tiempo hubiera yo creído imposible mover? ¿Que he pasado días enteros en esta empresa titánica, creyéndome dichoso por la noche, por haber minado una pulgada en cuadro de ese vetusto cimiento, que hoy está ya tan duro como la piedra? ¿Ignoras acaso que para ocultar los escombros que sacaba, he necesitado horadar la bóveda de una escalera, y que en ella los he ido depositando hasta el punto de que hoy no puede ya contener un puñado de polvo más? ¿No sabes, por último, que ya creía tocar al fin de mi trabajo, que no me quedaban más fuerzas que las precisas para esto, cuando Dios no solamente lo aleja, sino que lo alarga indefinidamente? Así que te repito lo que te dije. Nada haré de esta hora para alcanzar mi libertad, puesto que Dios quiere que por siempre la haya perdido. Edmundo bajó la cabeza para no revelar a aquel hombre que la alegría de tener un compañero le impedía compartir como debería el dolor que experimentaba el preso, de no haber podido salvarse. El abate se dejó caer sobre la cama de Edmundo, que permaneció de pie. Jamás había pensado en la fuga el joven. Tienen algunas cosas tal aire de imposibles que no se nos ocurre la idea de intentarlas, y hasta las evitamos instintivamente. Efectuar una mina de 50 pies, empleando 3 años para salir por todo triunfo a un precipicio que cae al mar, para hacerse pedazos en una roca, si antes la bala del centinela no ha hecho su oficio. Verse obligado, si se escapa de tantos peligros, nada menos que nadar una legua. Era lo bastante para que cualquiera se resignara, y ya hemos visto que a Dantes le faltó poco para llevar esta resignación hasta el suicidio. Pero ahora que el joven había visto a un anciano agarrarse a su vida con tanta energía, dándole ejemplo de resoluciones desesperadas, se puso a reflexionar y a hacer cuentas con su valor. Otro hombre había intentado lo que él no se imaginó siquiera. Otro, menos joven, menos fuerte, menos atrevido que él. A fuerza de astucia y de paciencia, se había procurado cuantas herramientas necesitaba para esta operación increíble, que solo pudo fracasar por una línea mal trazada. Todo eso lo había hecho otro hombre, con que nada era imposible a Dantes. Faria había minado 50 pies, pues él minaría 100. Faria, con 50 años de edad, había consagrado 3 a su obra. Él, que solo tenía la mitad de los años de Faria, consagraría 6. Faria, hombre de iglesia, abate y sabio, no había temido aventurarse a ir nadando desde el castillo de Yves a la isla de Daume, de Ratonneau o de la Mer. Como él, Edmundo el marino, el hábil nadador que tantas veces había bajado al fondo del mar a coger una rama de coral, vacilaría para pasar una legua a nado. 1 hora solamente, cuando él había estado horas enteras en el mar sin hacer pie ni descanso alguno. No, Dantes no tenía necesidad más que de ser estimulado por un ejemplo. Todo lo que pudiese hacer otro hombre, lo haría él. Se quedó pensativo, diciendo al cabo al anciano: «Ya encontré lo que buscabas». Faria se conmovió. «¿Tú?», exclamó levantando la cabeza, como si diera a entender a Edmundo que, a decir verdad, su desaliento no sería de gran duración. «Veamos, ¿qué encontraste?». «El túnel que hiciste para llegar hasta aquí tiene la misma dirección que la galería exterior, ¿no es verdad?». «Sí». «Debe de estar a una distancia de 50 pasos». «A lo sumo». «Pues bien, hacia la mitad del túnel abrimos otro que forme como los brazos de una cruz. Esta vez tomas mejor tus medidas, salimos a la galería exterior, matamos al centinela y nos escapamos. Solo 2 cosas se necesitan para llevar a cabo este plan. Ánimo, tú lo tienes,
Y fuerzas no me faltan a mí. No hablo de paciencia. Tú me has probado ya la tuya, y yo te probaré la mía. Aguarda, que aún no sabes, mi querido compañero, de qué especie son mis ánimos y qué uso puedo hacer de mis fuerzas. En cuanto a la paciencia, creo que demostré bastante al volver a empezar por la mañana la tarea de la noche y por la noche la tarea del día. Pero cuando lo hice, me imaginaba servir a Dios dando libertad a una de sus criaturas, que por ser inocente no podía ser condenado. ¿Y no sucede lo mismo ahora que entonces? ¿O es que te reconoces culpable desde que me has encontrado? No, pero no quiero llegar a hacerlo. Hasta ahora no creí tener que habérmelas sino con las cosas, pero según tu plan, tendré que habérmelas con los hombres. Yo he podido muy bien atravesar una pared y destruir una escalera, pero no atravesaré un pecho, ni destruiré una existencia. ¿Cómo? Le dijo Dantes, haciendo un leve ademán de sorpresa. Pudiendo escaparte, ¿renunciarías por semejante escrúpulo? ¿Y tú? ¿Por qué no has matado a tu carcelero y has huido disfrazado con su traje? Porque nunca se me ocurrió tal cosa. No lo hiciste porque el crimen te inspira horror instintivo. Por eso no se te ocurrió tal cosa. Nuestro mismo instinto nos advierte que lo natural y lo sencillo es no apartarnos de la línea del deber. El tigre que se alimenta de sangre y cuyo destino es bañarse en sangre, solo necesita que le indique su olfato donde hay una presa que devorar. Al punto se abalanza contra ella y la destroza. Este es su instinto, obedece a él. Pero al hombre, por el contrario, le repugna la sangre. Y no creas que son las leyes sociales las que prohíben el asesinato. No, que son las leyes de la naturaleza. Dantes se quedó confundido. Aquellas palabras eran, en efecto, la explicación de las ideas que habían pasado por su cerebro, o dicho mejor, por su alma. Porque hay ideas que brotan del cerebro e ideas que brotan del corazón. Además, añadió Faria, en los 12 años que llevo de calabozo, he recordado las fugas célebres, y aunque pocas, las que ha coronado el éxito fueron las meditadas a sangre fría y preparadas lentamente. Así huyó de Vincennes, el duque de Beaufort, así de Fort Peveke, el abate de Bucquois, y así la Tude de la Bastilla. Ha habido además otras fugas deparadas por la casualidad, y esas son las mejores. Créeme, esperemos una ocasión, y si se presenta aprovechémosla. A ti te ha sido fácil esperar. Tu continua tarea te ocupaba todos los instantes, y cuando no, tenías esperanza para consolarte. Ten presente que no me ocupaba solo de eso. Pues, ¿qué hacías? ¿A escribir o a estudiar? ¿Te dan papel, tinta y plumas? No, pero yo me las he hecho. ¿Tú haces papel, tinta y plumas? Sí. Dantes, admirado, miró a aquel hombre, aunque costándole trabajo creer lo que decía. Faria notó esta ligera duda y le dijo: Cuando vengas a mi cuarto, te enseñaré una obra completa, resultado de todos los pensamientos, reflexiones e indagaciones de toda mi vida. La había imaginado a la sombra del Coliseo, en Roma, al pie de la columna de San Marcos, en Venecia y a orillas del Arno, en Florencia. Entonces yo no sospechaba siquiera que mis verdugos me obligarían a escribirla en un calabozo del castillo de Yves. Se titulaba mi libro Tratado sobre la posibilidad de una sola monarquía italiana. Formará un volumen en cuarto muy abultado. ¿Y la has escrito? En 2 camisas. He inventado una preparación que pone el lienzo liso y compacto como el pergamino. ¿Eres también químico? Poca cosa. Muy poco. He conocido a Lavoisier y tratado amistosamente a Cabanis. Pero para esa obra has necesitado algunos apuntes históricos. ¿Tienes libros? En Roma tenía una biblioteca de cerca de 5.000 volúmenes, y a fuerza de leerlos y releerlos, comprendí que con 150 obras elegidas con inteligencia, se posee, si no el resumen completo del saber humano, lo más útil tan siquiera. Dediqué 3 años de mi vida a leer y releer esas 150 obras, de modo que cuando me prendieron las sabía casi de memoria, y con un leve esfuerzo, las he ido recordando todas en mi prisión. De cabo a rabo, podría recitarte a Tucídides, Genofonte, Plutarco, Tito Livio, Tácito, Estrada, Jornandés, Dante,
Montaigne, Shakespeare, Spinoza, Maquiavelo y Bossuet. Solamente te cito los más importantes. ¿Sabes muchos idiomas? Hablo 5 lenguas: el alemán, el francés, el italiano, el inglés y el español. Con ayuda del griego antiguo comprendo el griego moderno. Aunque lo hablo mal, lo estoy al presente estudiando. ¿Lo estás estudiando? Sí, ciertamente. Hice un vocabulario con las palabras que sé, combinándolas de todas las maneras para que puedan expresar lo que pienso. Sé cerca de 1000 palabras y en rigor no necesito de más, aunque hayan 100.000 en los diccionarios, si no me equivoco. No seré quizás elocuente, pero me daré a entender, y con esto me basta. Cada vez más asombrado, Edmundo empezaba a juzgar sobrenaturales las facultades de aquel hombre. Puso empeño en cogerle en descubierto en algún punto, y continuó. «Pero si no te han dado plumas, ¿cómo has podido escribir esta obra tan voluminosa?» He hecho plumas excelentes que, a ser conocidas, las preferiría todo el mundo, con los cartílagos de la cabeza de esas enormes pescadillas que algunas veces nos dan a comer los días de vigilia, por lo cual veo con mucho placer llegar los miércoles, los viernes y los sábados, porque espero aumentar mi provisión de plumas y porque son mi tarea más dulce, los trabajos históricos, lo confieso. Absorbiéndome en el pasado, me olvido del presente. Volando libre y a mis anchas por la historia, me olvido que no tengo libertad. Pero, ¿y la tinta? ¿Cómo haces la tinta? En otro tiempo, había en mi calabozo una chimenea, que sin duda estuvo tapiada antes de mi venida, pero por espacio de muchos años han encendido en ella lumbre, puesto que todo el cañón está cubierto de hollín. He disuelto este hollín en el vino que me dan todos los domingos, y he ahí una tinta magnífica, para las notas y para aquellos pasajes que han de atraer poderosamente la atención de los lectores. Me pico los dedos con un alfiler y los escribo con mi sangre. ¿Y cuándo podré ver yo todo eso? Cuando quieras. Oh, ahora mismo. Pues sígueme, dijo Faria, y se metió en el camino subterráneo. Dantes le siguió. Capítulo 17. El calabozo del abate Faria. Después de haber pasado encorvado, pero con bastante facilidad, por el camino subterráneo, llegó Dantes al extremo opuesto, que lindaba con el calabozo del abate. Allí el paso era más difícil y tan estrecho, que apenas bastaba a un hombre. El calabozo del abate estaba embaldosado, y levantando una de estas baldosas del rincón más oscuro, fue como empezó la maravillosa empresa cuyo término vio Dantes, y de pie todavía, se puso a examinar el cuarto con suma atención. A primera vista no presentaba nada en particular. Bueno, no son más que las 12:15. Podemos disponer aún de algunas horas. Dantes miró en torno suyo buscando el reloj, en que el abate había podido ver la hora con tanta seguridad. Observa, le dijo Faria, ese rayo de luz que entra por mi ventana, y repara en la pared de las líneas que yo he trazado. Gracias a esas líneas, combinadas con el doble movimiento de la Tierra y la elipse que ella describe en derredor del Sol, sé con más exactitud la hora que si tuviera un reloj, porque el reloj se descompone y el Sol y la Tierra no se descomponen jamás. Dantes no había comprendido nada de esta explicación. Al ver salir el sol detrás de las montañas y ponerse en el Mediterráneo, siempre había creído que era el Sol quien giraba, y no la Tierra. Este doble movimiento del globo que habitamos, y que él, sin embargo, no echaba de ver, se le antojaba casi imposible, con que en cada una de las palabras de su interlocutor entreveía misterios profundos de ciencia tan admirables como las minas de oro y de diamantes que visitó años atrás en un viaje que hizo a Gusarate y Golconda. Veamos, estoy impaciente por examinar tus tesoros. Se dirigió Faria a la chimenea y levantó, con ayuda del cincel que tenía siempre en la mano, la piedra que en otro tiempo sirvió de chimenea, que ocultaba un hueco bastante profundo. En este hueco estaban guardados todos los objetos de que habló a Dantes. El abate le preguntó: ¿Qué quieres ver primero? Enséñame tu obra sobre Italia.
Faria sacó de su precioso armario 3 o 4 rollos de lienzo, semejantes a hojas de papiro. Eran retazos de tela de 4 pulgadas sobre poco más o menos de ancho y por 18 de largo. Estaban todos numerados y llenos de un texto que Dantes pudo leer, porque era italiano, lengua materna del abate, y que Dantes, como provenzal, conocía perfectamente. ¿Ves? Todo está aquí. Hace 8 días que he escrito la palabra fin en el lienzo 68º. Me he quedado sin 2 camisas y sin todos mis pañuelos. Pero si algún día salgo de aquí, y si logro encontrar en Italia un impresor que se atreva a imprimirla, tengo asegurada mi reputación. Sí, bien lo veo. Enséñame ahora, te lo suplico, las plumas con que has escrito esta obra. Míralas. Y enseñó el joven una varita como de 6 pulgadas de largo, y como el mango de un pincel de grueso, a cuyo extremo había puesto y atado con un hilo uno de los tales cartílagos, aún manchado con la tinta de que habló a Dantes. Era picudo y tenía puntos como una pluma ordinaria. Dantes lo examinó buscando con la mirada por el cuarto el instrumento con que había sido cortado. «Ah, buscas el cortaplumas, ¿no es cierto?», le preguntó Faria. «Esa es mi obra maestra. Lo he hecho, así como este cuchillo, del hierro de un candelero viejo». El cortaplumas cortaba como una navaja de afeitar, y en cuanto al cuchillo, reunía la ventaja de poder servir de cuchillo y de puñal. Dantes contempló esos diferentes objetos con la misma curiosidad con que en las tiendas de quincalla de Marsella había examinado otras veces los artefactos construidos por los salvajes y traídos de los mares del sur por marinos aventureros. «En cuanto a la tinta, ya sabes cómo me la proporciono. Deberías saber además que la voy haciendo a medida que la necesito». Pero lo que más me admira es que los días te hayan bastado para trabajos tan grandes. Disponía también de las noches. ¿Eres como los gatos? ¿Ves a oscuras? No, pero Dios ha dado al hombre la inteligencia para remediar la pobreza de sus sentidos. La luz me la procuré. ¿De qué modo? De la comida que me traen. Extraigo la grasa, la derrito y hago una especie de aceite muy espeso. Mira mi luz. Y el abate enseñó a Edmundo una especie de lamparilla, semejante a las que suelen emplear en los festejos públicos. Pero, ¿y el fuego? He aquí 2 pedernales con su correspondiente yesca. Con pretexto de una enfermedad cutánea, pedí un poco de azufre, que me concedieron. Dantes puso sobre la mesa los objetos que tenía en la mano, e inclinó la cabeza sintiéndose humillado por tanta perseverancia y fortaleza de espíritu. «Y eso no es todo», prosiguió Faria. «Porque nadie debe ocultar sus tesoros en un mismo sitio. Vamos a otra cosa». Enseguida colocaron la baldosa en su sitio. Echó un poco de tierra por encima el abate, la pisoteó para que desapareciera todo el rastro de solución de continuidad, y enseguida separó su cama del sitio en que se hallaba. Detrás de la cabecera, oculto con una piedra que lo cerraba casi herméticamente, había un agujero que contenía una escala de cuerda de 25 a 30 pies de largo. Dantes la examinó y la encontró de una solidez a toda prueba. ¿Quién te dio la cuerda que has necesitado para esta obra maravillosa? Al principio algunas camisas que yo tenía, y después la ropa de mi cama que he deshilachado en 3 años de mi prisión, en Fenestrel. Cuando me transportaron al castillo de Yves, hallé medio para traerme las hilas, y aquí continué mi trabajo. Pero, ¿no advirtieron que las sábanas de tu cama se iban quedando sin dobladillos? No, porque yo las cosía. ¿Con qué? Con esta aguja. Y de uno de los jirones de su vestido, sacó Faria una espina larga y afilada que llevaba consigo. Sí, tuve primeramente intenciones de limar los hierros y huir por esa ventana, que como ves, es más grande que la tuya. Y aún la hubiese agrandado para escaparme, pero descubrí que caía a un patio interior y renuncié a mi proyecto por aventurado. Conservo, sin embargo, la escala para cualquier caso imprevisto, para una de esas fugas que proporciona la casualidad, como antes te decía. Aunque, al parecer, Dantes examinaba la escala, pensaba en realidad otra cosa. Se le había ocurrido de repente que aquel hombre tan ingenioso, tan sabio,
tan profundo. Quizás acertaría a ver claro en las nieblas de su propia desgracia, que él nunca había podido penetrar. ¿En qué piensas?, le preguntó el abate con una sonrisa, creyendo que el ensimismamiento de Dantes procedía de su admiración. Pienso, en primer lugar, en la inmensa inteligencia que has empleado para llegar a esa situación. ¿Qué no habrías hecho gozando de libertad? Quizá nada. ¿Acaso mi cerebro exuberante se hubiera evaporado en cosas pequeñas? Así como es necesaria la presión para hacer estallar la pólvora, así el infortunio es necesario también para descubrir ciertas minas misteriosas ocultas en la inteligencia humana. La prisión ha concentrado todas mis facultades intelectuales en un solo punto, que por ser estrecho, ha ocasionado que ellas choquen unas con otras. Como ya sabes, del choque de las nubes resulta la electricidad, de la electricidad el relámpago, y del relámpago la luz. Yo no sé nada, contestó Dantes, humillado por su ignorancia. Casi todas las palabras que pronuncian carecen de mí de sentido. ¡Qué dichoso eres sabiendo tanto! El abate se sonrió. ¿No decías ahora que pensabas en dos cosas? Sí. Solo me has dicho la primera. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que tú me has contado tu historia, y yo no te he referido a la mía. Tu historia, joven, es demasiado corta para encerrar sucesos de importancia. Sin embargo, contiene una desgracia inmensa, una desgracia inmerecida, y quisiera, para no blasfemar de Dios, como lo he hecho hartas veces, poder quejarme de los hombres. ¿Te crees inocente del crimen de que te acusan? Completamente, lo juro por las únicas personas caras a mi corazón, por mi padre y por Mercedes. Veamos, cuéntame tu historia, dijo Faria, cerrando su escondrijo y volviendo a poner la cama en su lugar. Dantes hizo la relación de todo con lo que él llamaba su historia, que se limitaba a un viaje a la India y 2 o 3 a Levante, llegando al fin a su último viaje, a la muerte del capitán Leclerc, al encargo que le dio para el gran mariscal, a su plática con este, a la misiva que le confió para un tal señor Noirtier, a su llegada a Marsella, a su entrevista con su padre, a sus amores, a su desposorio con Mercedes, a la comida de aquel día, y por último, a su detención, a su interrogatorio, a su prisión provisional en el Palacio de Justicia y a su traslado definitivo al castillo de Yves. Desde este punto no sabía nada más, ni aún el tiempo que llevaba encerrado. Acabada la relación, el abate se puso a reflexionar profundamente. Después de un corto espacio dijo: «Hay en legislación un axioma profundísimo que prueba lo que hace poco yo te decía. Esto es, que a no nacer los malos pensamientos de una organización mala también, el crimen repugna a la naturaleza humana. Sin embargo, la civilización nos ha creado necesidades, vicios y falsos apetitos, cuya influencia llega tal vez a ahogar en nosotros los buenos instintos, arrastrándonos al mal. De aquí esta máxima: para descubrir al culpable, hay que averiguar quién se aprovecha del crimen. ¿A quién podría ser provechosa tu desaparición? A nadie, Dios mío, yo era tan poca cosa. No respondas así, que falta tu respuesta lógica y filosofía. Todo es relativo, querido amigo, desde el rey, que estorba a su futuro sucesor, hasta el empleado, que estorba a su supernumerario. Si el rey muere, el sucesor hereda una corona. Si el empleado muere, el supernumerario hereda su sueldo y sus gajes. Este sueldo es su lista civil, su presupuesto. Necesita de él para vivir, como el rey precisa de sus millones. En torno a cada individuo, así en lo más alto como en lo más bajo de la escala social, se agrupa constantemente un mundo entero de intereses, con sus torbellinos y átomos, como los mundos de Descartes. Volvamos pues a tu mundo. ¿Dices que ibas a ser nombrado capitán del faraón? Sí. ¿Podía interesar a alguno que no fueras capitán del faraón? ¿Podía interesar a alguno que no te casaras con Mercedes? Contesta ante todo a mi primera pregunta: ¿por qué el orden es la clave de los problemas? ¿Podría interesar a alguno que no fueras capitán del faraón? No, porque yo era muy querido a bordo. Si los marineros hubiesen podido elegir su jefe, estoy seguro de que lo habría sido yo.
Un solo hombre estaba algo picado conmigo, porque cierto día tuvimos una disputa. Le desafié y él no aceptó. Veamos. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Danglars. ¿Cuál era su empleo a bordo? Sobrecargo. Si hubieses llegado a ser capitán, ¿le conservarías en su empleo? Si de mí dependiera, no, porque creía encontrar en sus cuentas alguna inexactitud. Bien. Dime ahora, ¿presenció alguien tu última entrevista con el capitán Leclerc? No, porque estábamos solos. ¿Pudo alguien oír la conversación? Sí, porque la puerta estaba abierta y aún... Espera. Sí. Danglars pasó precisamente en el instante en que el capitán Leclerc me entregaba el paquete para el gran mariscal. Bien, ya dimos con la pista. Cuando desembarcaste en la isla de Elba, ¿te acompañó alguien? Nadie. ¿Y te entregaron una misiva? Sí, el gran mariscal. ¿Qué hiciste con ella? La guardé en mi cartera. ¿Y llevabas tu cartera? ¿Y cómo una cartera capaz de contener una carta oficial podía caber en un bolsillo? Tienes razón. Mi cartera estaba a bordo. Luego fui a bordo donde colocaste la carta en la cartera. Sí. Desde Portoferrajo a bordo, ¿qué hiciste de la carta? La tuve en la mano. Cuando abordaste de nuevo el Faraón, ¿pudieron ver todos que llevabas una carta? Sí. ¿Y Danglars también la vio? También. Poco a poco, escucha bien, refresca tu memoria. ¿Te acuerdas de los términos en que estaba concebida la denuncia? Sí. La he leído y releído muchas veces, y tengo sus palabras muy presentes. Repítemelas. Dantes reflexionó un instante y repuso. Así decía textualmente. Un amigo del trono y de la religión previene al señor procurador del rey que un tal Edmundo Dantes, segundo del faraón, que llegó esta mañana de Esmirna, después de haber tocado en Nápoles y en Portoferrajo, ha recibido de Murat una carta para el usurpador, y de esta otra carta para la Junta Bonapartista de París. Fácilmente se tendrá la prueba de su crimen prendiéndole, porque la carta se hallará en su poder, o en casa de su padre, o en su camarote, o a bordo del faraón. El abate se encogió de hombros. Eso está claro como la luz del día, y es necesario tener un alma muy buena y muy inocente para no comprenderlo todo desde el principio. ¿Lo crees así? Oh, sería una acción muy infame. ¿Cuál era la letra ordinaria de Danglars? Cursiva y muy hermosa. ¿Y la del anónimo? Inclinada a la izquierda. El abate se sonrió. Una letra desfigurada, ¿no es verdad? Era muy correcta para ser desfigurada. Espera. Y diciendo esto, cogió el abate su pluma, o lo que él llamaba pluma, la mojó en tinta y escribió con la mano izquierda en un lienzo de los que tenía preparados los 2 o 3 primeros renglones de la denuncia. Edmundo retrocedió, mirando al abate con terror. ¡Oh, es asombroso! ¿Cómo se parece esa letra a la otra? Es que sin duda se escribió la denuncia con la mano izquierda. He observado siempre una cosa. ¿Cuál? Todas las letras escritas con la mano derecha son varias, y semejantes todas las escritas con la mano izquierda. ¿Cuánto has visto? ¿Cómo has observado? Continuemos. Sí. Pasemos a mi segunda pregunta. Te escucho. ¿Podía interesar a alguien que no te casaras con Mercedes? Sí, a un joven que la amaba. ¿Cuál era su nombre? Fernando. Ese es un nombre español. Era catalán. ¿Y crees que ese haya sido capaz de escribir la carta? No, lo que él hubiera hecho era darme una puñalada. Eso es muy español. Una puñalada sí, una bajeza no. Además, ignoraba todos los pormenores que contiene la delación. ¿No se lo has contado a nadie? A nadie. ¿Ni a tu novia? Ni a mi novia. Pues ya no me cabe duda alguna. Fue Danglars. Oh, ahora estoy seguro. Espera un poco. ¿Conocía Danglars a Fernando? No, sí, ahora me acuerdo. ¿Qué? La víspera de mi boda, los vi sentados junto a la puerta de la taberna de Pánfilo. Danglars estaba afectuoso y al mismo tiempo burlón, y Fernando pálido y como turbado. ¿Estaban solos? No, se hallaba con ellos otro compañero, muy conocido mío, y que fue sin duda el que los relacionó. Un sastre llamado Caderus. Ese estaba ya borracho,
Espera. ¿Cómo no he recordado esto antes de ahora? Junto a su mesa había un tintero, papel y pluma, murmuró Edmundo, llevándose la mano a la frente. Oh, ¡infames! ¿Quieres aún saber más?, le dijo el abate sonriendo. Sí, puesto que ves claro en todo, y todo lo adivinas. Quiero saber por qué no he sido interrogado más que una sola vez, y por qué he sido condenado sin información de causa. Oh, eso es más difícil. La policía tiene misterios casi imposibles de penetrar. Lo averiguado hasta ahora, en eso de tus dos enemigos, es una bagatela. En esto de la justicia, tendrás que darme informes más exactos. Entonces pregúntame, porque a decir verdad, más claro ves tú en mis asuntos que yo mismo. ¿Quién te tomó declaración? ¿El sustituto, el procurador del rey o el juez de instrucción? El sustituto. ¿Era joven o viejo? Joven, como de 27 a 28 años. No estaría corrompido aún, pero ya podía tener ambición, dijo el abate. ¿Qué tal se portó contigo? Más bien amable que severo. ¿Y se lo contaste todo? Todo. ¿Y cambió de maneras durante el interrogatorio? Cuando leyó la denuncia, me pareció que sentía mi desgracia. ¿Tu desgracia? Sí. ¿Estás seguro de que era tu desgracia lo que la penaba? Por lo menos me dio una prueba muy grande de su simpatía hacia mí. ¿Cuál? Quemó el único documento que podía comprometerme. ¿Qué documento? ¿La denuncia? No, la carta. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. La cuestión varía. Este hombre puede ser más perverso de lo que tú crees. Me haces estremecer. ¿No estará poblado el mundo sino de tigres y cocodrilos? Sí, con la diferencia de que los tigres y cocodrilos de 2 pies son más temibles que los otros. ¿Con qué dices que quemó la carta? Sí, diciéndome por añadidura. ¿Ya lo ves? Esta es la única prueba que existe contra ti y la destruyo. Muy sublime es esa conducta para ser natural. ¿De veras? Estoy seguro. ¿A quién iba dirigida esa carta? Al señor Noirtier, calle de Coq-Héron, número 13 en París. ¿Y no sospechas que el sustituto pudiera tener interés en que desapareciera esa carta? Quizás, porque diciéndome que por mi interés lo hacía, me obligó a jurarle 2 o 3 veces que nadie hablaría de la carta, ni menos de la persona a quien iba dirigida. Noirtier. Yo he conocido un Noirtier en la corte de la antigua reina de Etruria. Un Noirtier que había sido girondino en un tiempo de la Revolución. ¿Cómo se llama el sustituto de que me has hablado? Villefort es su apellido. El abate se echó a reír a carcajadas. Dantes lo miraba estupefacto. ¿De qué te ríes? ¿Ves ese rayo de luz? Sí. Pues todo está tan claro como ese rayo transparente. Pobre muchacho, pobre joven. ¿Con que era muy bondadoso el magistrado? Sí. De modo que el digno sustituto quemó la carta. Sí. De modo que el honrado abastecedor del verdugo te hizo jurar que nadie hablarías de Noirtier. Sí. Pues ese Noirtier. ¡Qué pobre ciego eres! Ese Noirtier, ¿no sabes quién era? Ese Noirtier era su padre. Un rayo caído a sus pies que abriera la boca del infierno para tragárselo habría causado al mundo menos impresión que aquellas palabras inesperadas. Como un loco recorría la habitación, sujetándose la cabeza con las manos por temor de que estallara. ¡Su padre! ¡Su padre! Sí, su padre, que se llama Noirtier de Villefort, repuso el abate. Entonces un resplandor vivísimo iluminó la inteligencia del preso. Todo lo que hasta entonces le había parecido oscuro se le apareció con la mayor claridad. Las bruscas alteraciones de Villefort durante el interrogatorio, la carta quemada, el juramento que le exigió, el tono casi de súplica del magistrado, que en vez de amenazar, parecía que suplicara. Todo le vino a la memoria. Profirió un grito, vaciló un instante como si estuviera ebrio, y lanzándose al agujero que conducía a su calabozo, exclamó: «¡Ah! Necesito estar a solas para pensar en todo esto». Y al llegar a su calabozo, se arrojó sobre la cama, donde la halló por la noche el carcelero, sentado,
con los ojos fijos, las facciones contraídas, e inmóvil y mudo como una estatua. Durante aquellas horas de meditación, que habían corrido para él unos segundos, tomó una resolución terrible e hizo un juramento atroz. Una voz sacó a Edmundo de sus reflexiones. Era la del abate Faria, que habiendo recibido también la visita del carcelero, venía a convidar a Edmundo a comer. Su calidad de loco, y en particular de loco divertido, le proporcionaba algunos privilegios, como eran un pan más blando y una copa de vino los domingos. Precisamente aquel día era domingo, y el abate brindaba a su joven compañero la mitad de su pan y su vino. Dantes le siguió. Se había serenado su rostro, pero al recobrar su ordinario aspecto, le quedaba un no sé qué de sequedad y firmeza que demostraba una resolución invariable. El abate le miró fijamente. «Lamento haberte ayudado en tus averiguaciones de ayer y haberte dicho lo que te dije. ¿Por qué? Porque he engendrado en tu corazón un sentimiento que antes no abrigaba: la venganza». Dantes se sonrió y dijo: «Hablemos de otra cosa». Le contempló el abate un momento todavía y bajó tristemente la cabeza. Después, como Dantes le había exigido, se puso a hablar de otra cosa. El anciano era uno de esos hombres cuya conversación, como la de todos aquellos que han sufrido mucho, a la par que sirve de enseñanza, interesa y conmueve. Pero no era egoísta, pues nunca hablaba de desgracias. Dantes escuchaba todas sus palabras con admiración. Unas le revelaban ciertas ideas de que él ya tenía noción por rozarse con la marina que profesaba, y otras, referentes a cosas desconocidas, le abrían horizontes nuevos, como esas auroras polares que alumbran a los navegantes en las regiones australes. Dantes comprendió entonces cuánta felicidad sería para una inteligencia bien organizada seguir a la del abate en su vuelo por las esferas morales, filosóficas y sociales en que ordinariamente se cernía. «Deberías de enseñarme algo de lo que sabes, aunque sea para no cansarte de mí. Me parece que la soledad te sería preferible a un compañero sin educación ni modales como yo. Si accedes a lo que te pido, empeño mi palabra en no hablarte más de la fuga». El abate se sonrió. «Ah, hijo mío, el saber humano es tan limitado que cuando te enseñe las matemáticas, la física, la historia y las 3 o 4 lenguas que poseo, sabrás tanto como yo. Ahora pues, siempre necesitaré 2 años para enseñarte toda mi ciencia». «¿2 años? ¿Crees que podré aprender tantas cosas en 2 años?» «En su aplicación, no. En sus principios, sí. Aprender no es saber. De aquí nacen los eruditos y los sabios. La memoria forma a los unos y la filosofía a los otros». «¿Pero no se puede aprender la filosofía?» «La filosofía no se aprende. La filosofía es el matrimonio entre las ciencias y el genio que las aplica. La filosofía es la nube resplandeciente en que puso Dios el pie para subir a la gloria». «Veamos, ¿qué me enseñarías primero? Tengo deseos de empezar, tengo sed de aprender». «Todo», contestó el abate. En efecto, aquella noche imaginaron los dos presos un sistema de educación que desde el día siguiente se puso en práctica. Tenía Dantes una memoria prodigiosa y una extrema facilidad de concebir las ideas. La inclinación matemática de su inteligencia le predisponía a comprenderlo todo con ayuda del cálculo, al paso que el instinto poético del marino corregía lo que hubiese de aridez sobrada y materialismo en la demostración reducida a números o a líneas. Sabía ya, como se ha dicho, el italiano y un poco del románico o griego moderno, aprendido en sus viajes a Oriente. Estas 2 lenguas le hicieron comprender fácilmente el mecanismo de las demás, por lo que a los 6 meses empezaba a hablar el español, el inglés y el alemán. Tal como le había prometido al abate Faria, bien que la distracción del estudio le sirviese como de libertad, o que él fuese rígido cumplidor de su palabra, como hemos visto, Edmundo no hablaba ya de escaparse, y los días pasaban para él tan rápidos como instructivos. Al año estaba convertido en otro hombre. En cuanto al abate Faria, reparaba Dantes que, a pesar de la distracción que en su cautividad le había proporcionado su compañía, cada día se iba poniendo más taciturno, como si le dominara un pensamiento persistente e incesante. Caía en las profundas abstracciones,
Suspiraba involuntariamente, se incorporaba de súbito y, cruzando los brazos, se ponía muy meditabundo a dar vueltas por su calabozo. Cierto día se paró de repente en medio de uno de esos círculos que sin tregua trazaban alrededor de la estancia y exclamó: «¡Ah! Si no hubiera centinela». «Si tú quieres, no la habrá», dijo Dantes, que había seguido el curso de su pensamiento a través de las arrugas de su frente, como a través de un cristal. «Ya te dije que el crimen me repugna. Y sin embargo, si cometiéramos ese crimen, sería por instinto de conservación, por un sentimiento de defensa personal». «No importa. Yo sería incapaz de... Pero pienses en ello». «A todas horas, a todas horas». «¿Y has encontrado algún medio, no es así?» «Sí, como que pusieran en la galería un centinela ciego y sordo». «Será sordo y ciego», respondió Dantes, con una resolución que asustaba al abate. «No, imposible». Dantes quiso seguir hablando de aquello, pero Faria movió la cabeza y se negó a decir nada más. Pasaron 3 meses. «¿Tienes fuerza?», le preguntó el abate un día. Dantes, sin responderle, cogió el escoplo, lo dobló como un cayado y lo volvió a su forma primitiva. «¿Me prometes no matar al centinela, sino en el último extremo?» «Bajo palabra de honor». «Entonces, podemos ejecutar nuestro plan». «¿Cuánto tiempo necesitaremos?» «1 año por lo menos». «Pero, ¿cuándo podemos empezar a trabajar?» «Al instante». «Ya lo ves, hemos perdido 1 año». «¿Crees que lo hayamos perdido?» Perdóname», dijo Edmundo sonrojándose. «Calla, el hombre siempre es hombre, y tú eres uno de los mejores que yo haya conocido. Escucha mi plan». El abate mostró entonces a Dantes un plano que había trazado, conteniendo su calabozo, el de Dantes, y la excavación que juntaba uno con otro. En medio de este corredor estableció un ramal semejante a los que se abren en las minas. Por él llegaban a la galería del centinela, y una vez allí desprendían del suelo una baldosa, que en un momento dado se hundiría bajo el peso del centinela, que desaparecería en la excavación. Edmundo se abalanzaba entonces a él, cuando aturdido por el golpe de la caída, no pudiera defenderse. Le sujetaba, le ataba, y luego, saliendo por una de las ventanas de aquella galería, se descolgaban ambos por la muralla exterior, para lo cual le serviría la escala del abate. Este plan era tan sencillo que no podía menos de salir bien, y Dantes lo aplaudió con entusiasmo. Desde aquel instante, se pusieron a trabajar los mineros con tanto más ardor cuanto que habían descansado mucho tiempo, y aquel trabajo, según todas las probabilidades, no era sino continuación del pensamiento íntimo y secreto de cada uno de ellos. Solo lo interrumpían en la hora en que se veían obligados a estar en su calabozo para recibir cada uno la visita de su carcelero. Se habían además acostumbrado tanto a distinguir el rumor imperceptible de los pasos de aquel hombre cuando bajaba la escalera, que nunca los sorprendió de improviso. La tierra que sacaban de la nueva mina, que habría llenado sin duda la cavidad antigua, la arrojaban puñado a puñado con precauciones inauditas por una u otra ventana, así del calabozo de Dantes como del abate, pulverizándola con mucho esmero, y el viento de la noche se la llevaba sin dejar la menor huella. Más de 1 año se pasó en este trabajo, ejecutado con un escoplo, un cuchillo y una palanca de madera. En este período, y al mismo tiempo que trabajaban, el abate seguía instruyendo a Dantes, hablándole ora en una lengua, ora en otra, enseñándole la historia de los pueblos y la de los grandes hombres que dejan en pos de sí, de siglo en siglo, una de esas estelas brillantes que llaman la gloria. Hombre de mundo, Faria, y del gran mundo, tenía además en sus maneras una como grandeza melancólica que Dantes, gracias al espíritu de asimilación de que le había dotado la naturaleza, supo convertir en la finura elegante que le faltaba, y en esas maneras aristocráticas que no se adquieren sino con las costumbres y el continuo trato con las clases elevadas o de los hombres distinguidos. Al cabo de 15 meses, la excavación estaba terminada debajo de la galería. Se oían los pasos del centinela y los 2 obreros, precisados a esperar una noche sin luna para que su evasión tuviese más probabilidades aún de buen éxito, tenían solo un temor, y era que el suelo, falto de su base,
se hundiera por sí mismo bajo los pies del soldado. Este inconveniente se remedió un poco, colocando una especie de puntal que habían encontrado en sus excavaciones. Ocupado en asegurarlo estaba Dantes, cuando de pronto oyó a la Batefaria, que se había quedado en el calabozo del joven, aguzando una clavija para asegurar la escala. Oyó, repetimos, que lo llamaba con acento de dolorosa angustia. Acudió Dantes al punto y encontró al abate de pie en medio de la estancia, pálido, con las manos crispadas e inundada la frente de sudor. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sucede? ¿Qué tienes? ¡Pronto! ¡Escúchame! Se fijó Dantes en su rostro lívido, sus ojos rodeados de una aureola negruzca, sus labios blancos, sus cabellos erizados, y lleno de terror, dejó caer al suelo el escoplo que tenía en la mano. ¿Pero qué sucede? Estoy perdido. Escúchame. Una enfermedad horrible y acaso mortal va a acometerme. Ya la siento llegar. Ya la siento. El año antes de mi prisión me acometió también. Solo tiene un remedio y te lo voy a decir. Corre a mi calabozo. Levanta el pie de mi cama, que está hueco, y ahí encontrarás un frasquito de cristal, medio lleno de un líquido rojo. Tráemelo, o si no, antes. Es verdad, podrían sorprenderme fuera de mi calabozo. Ayúdame a volver, ahora que tengo algunas fuerzas todavía. ¿Quién sabe lo que va a suceder y el tiempo que durará el acceso? Sin aturdirse Dantes, aunque aquella desdicha fue inmensa, bajó a la excavación remolcando, por decirlo así, a su desventurado compañero, y con muchísimo trabajo pudo llegar al calabozo del abate, al cual depositó en su lecho. «Gracias», dijo el anciano estremeciéndose. «Siento que la enfermedad se acerca. Voy a caer en un estado de catalepsia. ¿Y acaso no haré ningún movimiento siquiera? ¿Acaso no podré tampoco quejarme? Pero acaso también echaré espuma por la boca y gritaré y batallaré en extremo. Procura que no oigan mis gritos, que es lo más importante, porque tal vez me trasladarían a otro calabozo, separándonos para siempre. Cuando me veas inmóvil, frío y como muerto, solo entonces, tenlo bien entendido, me separarás los dientes con el cuchillo, me echarás en la boca 8 o 10 gotas de ese licor, y acaso volveré a la vida». «¿Acaso?», exclamó Dantes suspirando. «Acude ya, ahora, yo me muero». El acceso fue tan súbito y violento que ni aún pudo el desgraciado preso terminar la frase. Una nube envolvió su frente, rápida y sombría como las tempestades del mar. La crisis le hizo abrir desmesuradamente los ojos, torció su boca y coloreó sus mejillas, rugió, forcejeó, vomitó espuma. Pero Dantes ahogó sus gritos con la ropa de la cama, tal como se lo había pedido. El ataque duró 2 horas. Después, inerte, más pálido y más frío que el mármol, y más destrozado que una caña que se pisotea, se agitó violentamente en una postrera convulsión y se puso lívido. Esto era lo único que esperaba Edmundo, a que aquella muerte aparente se hubiese apoderado de todo el cuerpo y helado el corazón. Cogió entonces el cuchillo, introdujo la punta entre los dientes, separó con muchísimo trabajo las mandíbulas contraídas, le echó, contándolas con exactitud, 10 gotas de aquel licor rojo, y esperó. Dos horas pasaron sin que el viejo hiciera movimiento alguno. Temió Dantes haber acudido demasiado tarde, y le contemplaba fijamente con las manos puestas en la cabeza. Al fin, sus mejillas se colorearon un poco. Sus ojos constantemente abiertos e inmóviles volvieron a mirar. Un débil suspiro salió de su boca, y por último hizo un movimiento. «Se ha salvado, se ha salvado», exclamó Dantes. El enfermo, que no podía hablar aún, extendió con ansiedad visible la mano hacia la puerta. Se puso Dantes a escuchar, y oyó en efecto los pasos del carcelero. Iban a dar las 7. Dantes no había podido ocuparse en calcular el tiempo. Al punto se precipitó por el agujero, volvió a colocar la baldosa sobre su cabeza y pasó a su calabozo. Un instante después abrió la puerta y el carcelero, como siempre, encontró al joven sentado en su cama. Ni bien había vuelto la espalda, apenas se perdió en el corredor el ruido de sus pasos, cuando Dantes, lleno de inquietud, sin pensar en la comida,
tomó otra vez el camino que siguiera antes y, levantando la baldosa con su cabeza, entró en el calabozo del abate. Éste había recobrado ya el conocimiento, pero seguía tendido inerte sobre su lecho. Ya creía no volverte a ver, le dijo Edmundo. ¿Por qué? ¿Pensabas morir? No, pero como todo está dispuesto para la fuga, creí que te escaparías. La indignación se pintó en el rostro de Dantes. ¿Sin ti? ¿Me has creído capaz de escaparme solo? ¿De veras? Ya veo que estaba equivocado. Qué débil y qué rendido estoy. Vamos, valor. Pronto recobrarás las fuerzas, le dijo Edmundo, sentándose junto a la cama y cogiendo una de sus manos. El abate Faria movió la cabeza. La otra vez, el ataque me duró 1 hora, y luego tuve hambre y pude andar solo. Hoy no puedo levantar mi pierna ni mi brazo derecho, y mi cabeza está aturdida, lo que prueba un derrame cerebral. A la tercera vez, quedaré enteramente paralítico, o tal vez moriré de repente. No, tranquilízate, no morirás. Cuando te dé, si es que te da, ese tercer ataque, ya estaremos libres. Entonces te salvarás como ahora, y mejor que ahora, porque tendremos todos los recursos necesarios. Amigo mío, no te engañes a ti mismo. La crisis que acabo de pasar me ha condenado a prisión eterna. Para huir, es preciso poder nadar. Pues bien, esperaremos 8 días, 1 mes, 2 meses si es necesario. En ese intervalo recobrarás tus fuerzas. Todo está preparado para nuestra fuga, y hasta podremos elegir la hora y la ocasión que más nos convenga. El día que te sientas capaz de nadar, aquel mismo día pondremos nuestro proyecto en ejecución. Yo jamás podré nadar. Este brazo está paralítico, y no para un día, sino para siempre. Levántalo tú mismo y verás cuánto pesa. El joven levantó aquel brazo y volvió a caer inerte por su propio peso. Edmundo suspiró. Ya estás convencido, ¿no es cierto? Créeme, sé bien lo que me digo. Desde que sufrí el primer ataque de este mal, no he dejado un punto de pensar en él. Ya me lo esperaba, porque es hereditario en mi familia. Mi padre murió al tercer ataque, y mi abuelo también. El médico que preparó este licor, que no es otro que el famoso Cabanis, me predijo la misma suerte. El médico se engaña, y tocante a la parálisis no me importa. Cargaré contigo y nadaré llevándote a la espalda. Joven, eres marino y nadador, y debes saber por consiguiente que con tal peso, ningún hombre es capaz de nadar 50 brazas. Deja de alucinarte con quimeras, que no puede creer ni tu mismo corazón, tan generoso. Yo permaneceré aquí hasta que suene la hora de mi libertad, que será la de mi muerte. Tú huye, huye. Eres joven, diestro y fuerte. No te preocupes de mí. Te devuelvo tu palabra. Oh, entonces, también yo permaneceré aquí. Luego, levantándose y extendiendo su mano sobre Faria, añadió solemnemente: por la sangre de Cristo, juro no abandonarte hasta la muerte. El abate contempló a aquel joven tan noble y sencillo, tan grande, leyendo en sus facciones, animadas con el fuego del entusiasmo más puro, la sinceridad de su afecto y la lealtad de su juramento. Lo acepto. Gracias. Y tendiéndole la mano, añadió: quizás serás recompensado por ese afecto tan desinteresado, pero como yo no puedo escaparme y tú no quieres, lo que importa es cegar el subterráneo que hemos hecho debajo de la galería. El soldado puede advertir que el suelo repite el eco de sus pasos y avisar al gobernador, con lo cual nos descubrirían. Ve pues a cegarlo tú, ya que desgraciadamente yo no puedo ayudarte. Emplea toda la noche si es preciso, y no vuelvas a verme hasta mañana, después de la visita del carcelero. Entonces, tendré que decirte alguna cosa importante. Dantes estrechó la mano del abate, que él pagó con una sonrisa, y salió de la prisión, obediente y respetuoso, como era en todas ocasiones, con su anciano amigo.